Mira. Hola, amigo querido. A ver, mira. Yo creo que esta es mi tercera, No, mi tercera esta es mi taza hoy y primera. ya, y la Esta es mi última. primera. Claro, porque ¿qué hora es en Puerto Rico? Ahora son las, te voy a decir. Yo creo que son Diez como y las 10:30, media. sí. Ah, ajá. Bueno, aquí 3:41. Ay, ay, ay. Saludos, dice Daniel desde Tabasco. Hola, Daniel. Saludos. Antonio, hemos estado hablando en estos días. Para los que no conocen a Antonio, es el pastor Antonio Florido desde Puerto Rico, pero no tan solo el pastor Antonio, sino el amigo de todos nosotros, consejero. Nosotros, por ejemplo, tenemos una amistad tan linda que podemos hablar, hablamos todos los días, todos los días hablamos, todos los días, a veces pido consejo, a veces, a veces oramos juntos, a veces, bueno, ¿qué les voy a decir? Ya no voy a revelar ningún secreto más. Solo decir que tenemos muchas cosas en común y una de esas, hola Julio, aquí las 7:41 en Las Vegas, no, si con Las Vegas tenemos creo que 9 horas de Oh, diferencia, porque yo tengo wow. familia en Las Vegas. Sí, son 9 horas que tenemos de diferencia con Las Vegas. Saludos, saludos Julio y familia. Decía que hemos estado hablando, Antonio, todos estos días acerca de las emociones, acerca de cómo procesamos las emociones. Tú y yo ambos estamos involucrados en el mundo de la consejería, Ujú. no solamente de la consejería secular, sino también de la consejería bíblica. Así es. Gracias a Dios podemos movernos en los dos Así ambientes es. porque estamos preparados, ¿verdad? Profesionalmente para ello. Sin embargo, yo a veces pienso que no se le da la suficiente importancia que tiene. No le damos tanta importancia como la requiere, hasta que no nos ocurren cosas, por ejemplo, en las iglesias, suceden determinados sucesos, percances o situaciones que nos hacen darnos cuenta de que la gente necesita ayuda y no es solamente decirle ve y ora. Así es. Amén. ¿Estás Definitivamente. de acuerdo conmigo? Definitivamente. Claro que sí, ¿no? Y de hecho, bien interesante. Yo hablaba en estos días con una persona acá en Puerto Rico y una de las cosas que hablábamos era, pastora, es que las personas hoy día caminan por ahí dando tumbos, vueltas, sin norte, sin enfoque, y más con todas las situaciones que se están avecinando en este tiempo. Que si una cosa dice esto, que si otra persona dice esto otro. Y las personas andan todo embolatados, ¿verdad? Como dice el buen colombiano, ¿verdad? Andan todo embolatados. Y ahí es donde la inteligencia emocional de las personas no están alineadas, no están acordes, no saben manejar sus emociones, no saben manejar sus situaciones. A veces se sienten que están como que, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que realizar? Ayúdame porque no tengo ni idea. Y ahí es donde, pues, hay muchas personas, sí, hay muchas personas que andan desarmadas por ahí y no saben qué hacer. No tienen herramientas. ¿Por qué? Porque las situaciones lo han tenido tan atribulados, agobiados, que hoy por hoy hay muchas situaciones. Y por eso es que ahora mismo te cuento que hay unas tasas de personas altas que están hospitalizadas en los lugares psiquiátricos. Aquí en Puerto Rico te comparto, ¿verdad? Me cuenta un amigo que tuvo hace un tiempo atrás una situación en la que tuvo que estar intervenido en un hospital psiquiátrico. Y él se sorprendió. Él entendió que Dios lo llevó allí porque es que él no tenía manera para que estar allí. Pero bueno, tuvo que estar 3 días. 3 días fue para que él pudiera entender qué era lo que realmente estaba pasando allá adentro. Y él dice, wow, Dios me llevó allí con un propósito. Y yo le digo, definitivamente. Y él me dice, yo jamás hubiese pensado que hubiese tantos jóvenes con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tantos desaciertos en la vida. Y ahí es donde vemos eh,
que hoy por hoy, aún en las mismas iglesias, están ahora mismo, ¿sabe? ¿Qué estamos haciendo? Y esa es la pregunta. ¿Hacia dónde estamos nosotros trabajando en todo este proceso? Por eso hacía la introducción que hacía y decía que nosotros como profesionales, ¿verdad?, de la salud, en este caso de la salud mental particularmente, que nos movemos en los dos ámbitos, no solamente en el ámbito secular en el cual estamos formados y preparados, sino también dentro del ámbito de la consejería bíblica, porque Exactamente. hay todo un mundo de consejería bíblica y muchos profesionales dentro de la iglesia ejerciéndola. Sin embargo, muchas veces somos renuentes en nuestras iglesias a hablar de estas cosas y sobre todo a darle entrada a este tipo de consejería. Ujú, Y vuelvo y repito, no solamente, no negando verdaderamente el poder sobrenatural de Dios para sanar cualquier herida y cualquier situación, no solamente nosotros podemos decirle a la gente, vaya hermana y ore y resuelva su ujú, problema, porque no estamos llegando a la raíz del problema. exacto. Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, cuando nosotros hablamos de salud mental, cuando hablamos de términos como resiliencia, etcétera, ninguna de estas cosas es nueva. Todo esto estaba ya en la Biblia escrito. Todo esto el Señor lo dejó. Yo creo que no hay un manual de inteligencia emocional más completo que la Biblia Así es. nuestra, que la palabra de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de inteligencia emocional, no estamos hablando de si tú sabes mucha matemática, química, física y tu coeficiente intelectual, tu IQ es muy alto. Estamos hablando de otro tipo de inteligencia. Ajá, estamos hablando de reconocer las emociones, reconocer qué estoy sintiendo, qué está sintiendo la otra Así es. persona y aprender a manejar, a procesar nuestras emociones. La Biblia tiene un versículo que yo creo que es clave. Amén. Amén. Dice, sobre toda cosa Guarda guardada, tu guarda corazón. tu Eso es corazón, así. porque de él mana la Así vida. mismo es. Y si empezamos a citar, dice, engañoso es el corazón, engañoso, porque muchas veces, si nosotros no sabemos reconocer nuestras También hay otro que dice, emociones, de la abundancia del corazón, habla la boca. habla la boca. Exacto. Y ni hablar de unos versículos que hay en las cartas de Eh, Pablo que hablan literalmente de reprogramación neurolingüística. O Esa. sea, cambia tu manera de De pensar, pensar. cambia tu manera de hablar y cambiará tu Así actitud es. y por ende tu comportamiento y los resultados que tú Y obtengas. En todavía, y fin, todavía las personas dicen, no, que nosotros no podemos mezclar una cosa con la eh, otra. No, es es, que ya en la Biblia te lo dice es todo. que es la Biblia, Te lo dice todo. es Ahí que está es la la Biblia. neurolingüística, la reprogramación, ahí está, o sea, hay tantas y tantas. Ejemplos de resiliencia. Tenemos Sí, miles de gente que lo claro. perdió todo y se Mira un Job, recuperó. un Job, qué Exacto, mejor resiliente exacto. que él, explícame, o sea, todo lo que vivió y peor aún que le dijeron, oye, da 3 brincos y mátate. O sea, le dijeron, da 3 brincos y mátate, o sea, a ese nivel, o sea. Exacto. Pero hay algo bien interesante que ahorita quiero señalar, que ahorita comentaste, Pastor Alicia, y es este tema de que, por ejemplo, dentro de la consejería bíblica es tan válida y es tan importante, y hay que ser muy, muy responsable en esa área. Te cuento que escuchaba en estos días a un amigo que me llamó y me dice, ay, pastor, necesito que me ayudes con una persona. Y le digo, así fantástico, no hay problema así. Lo que pasa es porque un pastor le dice a esta persona está pasando por una situación, ¿verdad? X, bien fuerte. Y este pastor le dice a la persona que está pasando la situación, ah, pues mira, eso es fácil, lo puedes solucionar. Ora y ayuna. Ya, ahí la dejó. Y la persona se quedó así como que ora y ayuna. O sea, ¿cómo así? O sea, no es solamente, está bien, la oración y el ayuno es bien importante. Es una Por supuesto. disciplina muy espiritual, muy importante en la vida de cada uno de nosotros, pero no lo es todo. O sea, eso conlleva una acción, eso conlleva unos procesos. O sea, esa persona está pasando por un proceso de crisis en su vida. O sea,
Y yo no puedo ir a esa persona y decirle, ah, sí, ora y ayuna, ya está, vamos. No, No, porque entonces la persona lo que va a entrar es un proceso de depresión aún peor. Y entonces exacto. lo que va a conllevar en todo esto puede ser que tenga una rebeldía contra Dios cuando no lo es. ¿Por qué? Porque le han dicho, ora y ayuna, pero ¿en qué Amén. razón? O sea, y entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en este proceso que hemos visto y ser una persona muy responsable en cómo abordar, ayudar y llevar a esa persona a unos estándares en su vida, que es lo que yo diría, ¿verdad? Y es interesante porque hoy día estamos viendo que las personas están eh, sumergidas en tantas situaciones y muchas personas dando consejería por ahí como diría un buen puertorriqueño, ahora tú vas a escuchar esta frase, esto es un refrán de nosotros, a tutiplén. No sé si lo has oído. Oh my God, en Cuba también dicen Ah, ¿lo así, ¿eh? dice? En Cuba se Ah, dice así bueno, también. a Sí, tutiplén, o sea, mira, pero no, hay que ser responsable. pastor, nuestra gente en las iglesias están lidiando exactamente con los mismos problemas que tiene la gente que no es creyente. Vamos a hablar claro. Mira, el cristiano está lidiando con pornografía, Ujú, con adicción a la pornografía. exacto, El cristiano está lidiando con problemas serios de así pareja, es. porque es lo que más vemos en consejería. Los cristianos están lidiando con depresión, con desmotivación, con falta de propósito. Hay personas que literalmente te dicen, desconozco cuál es mi propósito, por lo cual me levanto en las mañanas y yo no tengo ganas de nada, porque no sé para qué Hay valgo. otros que están lidiando también con las situaciones de familia, que si mamá no entiende a Exacto, sus hijos, o sus hijos no entienden a mamá, pues porque también estamos en la situación de que están en la pandemia dentro de una casa, estamos hablando en este tiempo, están conviviendo. conviviendo, lo que antes eran quizás, era por las tardes que tenían a sus hijos y ahora no, porque ahora el hijo mío se pasa jugando ¿cómo se llama esto? En la consola y él no para y en vez de estar poniéndose a estudiar, o sea, y cuando viene a ver, entonces hay un arroz con mango dentro de las casas y Exacto, entonces ahí es que viene. Ese es uno de ellos, más todo lo que tú dijiste, o sea, es interesante. exacto. Me doy cuenta, por ejemplo, en consejería con parejas, que a veces le estamos, los miembros de la pareja llegaron al matrimonio, sin embargo, nunca estuvieron listos para ese momento, para la convivencia. Exactamente. No se conocen, no se saben comunicar, no saben decirle, el esposo no sabe cómo, porque es que nunca, pero además no es el hecho de que no lo hagan, es el hecho, lo que me sorprende, de que nunca aprendieron. Sí, Nunca tuvieron un patrón, nunca nadie les enseñó cómo se trata a una mujer, cómo se trata a tu esposa, incluso teniendo el conocimiento bíblico. No saben, es que eso es son bien, ujú. incapaces. Eso es bien interesante porque, por ejemplo, acá en Puerto Rico, una de las cosas que acostumbro a trabajar y me gusta muchísimo es lo que se llama la consejería prematrimonial. Exacto. Porque ahí en esa consejería prematrimonial, y sabes que, Lizzy, es bien interesante porque no todo el mundo le gusta esa consejería. ¿Por qué Ah, te voy a decir? Porque vienen estos novios, ¿verdad? Vamos a empezar desde el principio. Vienen estos novios, vienen bien contentos. Ay, con mi príncipe azul. Ay, todo es todo es maravilloso. maravilloso, todo es sabor a chocolate. Ay, todo es maravilloso. Ya tú sabes. Pero ¿qué pasa? A medida que comienza el proceso de la consejería prematrimonial, que se empieza a indagar, se empiezan a abrir la cajita de Pandora, ¿verdad? Y esa cajita de Pandora empieza a abrir y vamos a conocer al chico, cómo es. Y la novia empieza, ¿cómo? Ay, pero yo no Ajá, sabía eso de él. Ah, ajá, pero que yo. Y entonces vamos a conocer a la chica y el novio, ¿cómo? Y entonces, ¿qué pasa? En todo este proceso, ahí es donde ellos empiezan a darse cuenta quién es quién, cómo es que van a trabajar y empiezan a sacar esas áreas de su vida, yo diría como áreas oscuras de su vida que no conocían. Y entonces, ellos, cuando yo voy a la pregunta clave
te digo, ahora todos ustedes dos, después que hablamos, después que dialogamos, claro, yo tengo mi respuesta, pero yo no se lo voy a dar. Ajá, ajá. ¿Ustedes están preparados para llevar este matrimonio? Sí, por supuesto. Ah, ok. Es verdad, es verdad. Y entonces tú lo ves que después en la próxima sesión me vienen y yo los miro con esas únicas caras, no se habla, no se dicen nada. Yo, ¿qué les pasa a ustedes hoy? ¿Qué están así? Ya no se pueden ver. Ah, es que yo no puedo ver, es que esto es... Y yo le digo, y volví a la pregunta, ¿y ustedes están preparados para comenzar una relación matrimonial? Exacto. Sí, pero no. Y ya, ahí cuando uno viene con la gran pregunta, o sea, con la gran respuesta a ello y decirle, si me vienen a preguntar a mí, ahora mismo yo les digo, yo no los casaría. Mira, Julio nos dice, y tienes toda la razón, y es la preocupación, es la Claro, razón por la cual estamos haciendo estas cosas. Julio dice que de manera profesional no se tratan estas cosas en las iglesias. Y es verdad, de así hecho, es. aunque están en la Biblia, aunque todos estos asuntos están en la Biblia, no nos gusta hablar de estas cosas, no nos gusta, pero además hay una cosa que es real, muchos pastores o muchos consejeros, muchos pastores, líderes o personas que están a cargo de la consejería en las iglesias no están preparados como para aconsejar. De hecho, el primer error es que tú no tienes que decirle a la gente lo que tiene que hacer, tú Ujú, tienes que ayudarles a encontrar sus emociones, así es. sean positivas o sean negativas, y aprender a aceptarlas y a agarrar ese paquete de emociones negativas o positivas y funcionar y continuar tu vida tratando de que ellas se integren a ti, pero de la mejor manera. Ujú, La palabra del Señor en muchos de sus versículos habla de estas cosas. Cuando el Señor, cuando en este versículo se dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, le está diciendo a las parejas y a cualquier persona. Tú no te puedes acostar, tú no te puedes ir a dormir, ir a la cama sin haber arreglado ese conflicto que sucedió durante el eso día. mismo te iba a comentar. Con tus hijos, por ejemplo. Mira, a veces ocurre durante el día algo, una discusión, un conflicto, algo con nuestros hijos. Yo no me puedo ir a la cama sin haber procesado lo que Claro, pasó. Y si yo, una vez procesado, entiendo que debo pedirle perdón a mi hija o a mi hijo, yo tengo que hacerlo. Yo no puedo esperar a mañana o al mes que viene, o simplemente no hacerlo. Y lo mismo pasa con tu cónyuge, lo mismo pasa con tus amigos, lo mismo pasa con tus familiares, con tu así mamá, es. con quien sea. Y es por eso que vemos a veces relaciones familiares tan fracturadas, tan deterioradas. Y tú dices, pero ¿cómo ese matrimonio llegó a ese punto? ¿Cómo es posible que una gente, personas que una vez se amaron tanto, hoy se odien y no puedan ni siquiera vivir debajo del mismo techo? Y son cosas que nos encontramos dentro de la iglesia. No estoy hablando de allá afuera, Así es. estoy hablando de dentro de la iglesia. No, definitivamente, y eso es bien interesante, pastora, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar como personas y personas, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, que tenemos que vivir una vida tranquila. Cuando digo vivir una vida tranquila, es, por ejemplo, que tú puedas estar en paz con las personas. Y la misma Biblia lo dice, esté en Exacto. paz con todo. O sea, hay que estar en paz. Claro, que vamos a tener desaciertos, que vamos a tener situaciones. Sí, todos los días, que me venga a mí con el Y cuentito. hay cosas que no dependen, y hay Claro, cosas que no dependen. Fíjate que el versículo dice, en cuanto dependa de ti, exactamente. estar en paz Hay con una, todas las... hay un ¿Entiendes? depende. O sea, No, y hay una depende, o cosa que sea, tiene que movilizar tu conducta. Tú tienes que hacer claro, o sea, algo. eso Tú no no te es que puedes lo quedar atrás. va, Tú tienes que hacer claro, algo. eso no es que te vas a autojustificarte. Ah, no, pues como eso Exacto. depende. No, 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 tampoco así, o sea, pero hay que Exacto. tener una completa interés en la vida de uno, de tú decir, no, uno tiene que entender y trabajar qué es lo que yo tengo que hacer. Mira, hay algo bien interesante que yo creo que es bien vital en todo el proceso de este camino pastoral y es que cuando tú estés en una situación en la vida que estés pasando y parte de tus emociones es, oye,
lo mejor, si tú estás pasando la ira más enorme que puedas tener en tu vida, mira, mejor es que hagas silencio. Aunque La blanda respuesta aplaca la ira. exactamente, haz silencio. Todo está Todo ahí. en la Biblia te lo dice, haz Todo silencio. está ahí. Te quedas tranquilo o tranquila, no digas nada, aunque tú estés como el volcán a punto de estallar. Mira, quédate tranquilo, mejor camina, vete por ahí. O mira, una buena taza de café, te la tomas. Antonio, todo lo que estamos hablando se resume en el fruto del Espíritu. Exactamente, ahí llegaste. Amor, Ven, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, claro. bondad, fe, mansedumbre y dominio Esa propio. esa es la más Cuando nosotros fuerte, yo diré decimos, de todo, el dominio propio. exacto, y no es que la logremos siempre. Yo soy Claro, la primera. Yo a veces analizo y digo, ok, soy una persona coherente, soy una persona tolerante, soy una persona, pero muchas veces pierdo totalmente el dominio propio, lo exacto. pierdo. Y es ahí cuando me doy cuenta que es un área en la que tengo que trabajar y en la que tengo que pedirle a Dios que me ayude y trabaje en mí, porque es tan vital tener dominio propio. Si no logramos tomar las riendas nosotros de nuestras emociones, Ujú. si nosotros mismos no somos capaces de dominar, como tú acabas de decir, hay veces en que tú explotas. Yo hay veces que exploto. Yo hay veces que exploto. De hecho, me pasó hace muy poco, me sucedió algo que hacía muchos años no me sucedía. Y yo tuve que analizarme, yo tuve que orar y decir, bueno, voy a poner un alto en esta situación. Por mi salud mental, por la salud mental de la otra persona, vamos a poner en alto esto, vamos a orar. Y yo entiendo que tengo que trabajar en mis emociones. Y Definitivamente. la otra persona en la suya y el otro en la... Y si cada uno de nosotros se trabaja en sus propias emociones, la comunicación va a ser muy fácil. De hecho, es difícil en las congregaciones, al haber tantas personas diferentes, con tantos backgrounds diferentes, con tanta crianza distintas, con valores diferentes, porque es la realidad. Exacto. Entonces, a la hora de tú congeniar todas estas cosas como pastor, pero simplemente como hermano, ¿verdad? De la congregación, hermano, a veces es difícil. Y es uno de los retos que nosotros tenemos. Es uno de los retos que tenemos. No somos siempre bien comprendidos, no comprendemos nosotros a veces a las personas. A veces no damos una buena respuesta, a veces no nos responden bien a nosotros, a veces no nos reconocen lo que hacemos. Y una de las necesidades básicas que tiene un ser humano es que se reconoce, la necesidad de Es que eso es parte reconocimiento, de lo que decía Maslow. de Eso es lo que aceptación. decía Maslow, Entonces, el autorreconocimiento que exacto, necesitamos todos nosotros. Esa es exacto, la última parte de la pirámide ya, ¿sabes? exacto, Porque es algo normal, claro, no es que vamos a buscar todo el tiempo que nos reconozcan en todo lugar, pero es parte por vital de supuesto. nuestra vida, la Es necesitamos, parte vital, exacto. es parte. Y bueno, y lo que hablábamos, por ejemplo, yo creo que todo comienza con el reconocimiento que nosotros hacemos de lo que estamos sintiendo. Y hablábamos tú y yo el otro día del mindfulness y de las cosas que escribí Ujú. que cuando uno escribe, por lo menos lo que me sucede a mí, mis emociones las entiendo y las pongo las escribo. Hay quien hace poesía, hay quien hace canciones, hay quien, no sé, hace ejercicio. Para mí escribir es terapéutico. Y hablábamos de algo importante, y yo creo que el rey David en los Salmos es la persona es el clásico, es el clásico ejemplo de alguien con inteligencia emocional. David iba a los Salmos, iba y escribía y le decía al Señor, estoy destrozado, siento que mis huesos están molidos, siento que me estoy muriendo, estoy muerto en vida. Sí, así era David. David iba donde está, escribía salmos. Y en los salmos le decía al Señor cada una de las cosas que sentía. Si estaba contento, se lo decía. Y si estaba enojado Si estaba también. triste, si estaba enojado, se lo decía. Si tenía enemigos persiguiéndolo, iba donde estaba el Señor y le decía, pues yo lo que quiero es que matarlo, yo quiero que desaparezcan, pero tú, que eres misericordioso. ¿Entiendes? Entonces, ese es el primer punto, reconocer lo que estamos sintiendo. Si no reconocemos lo que sentimos, no somos honestos con nosotros mismos, nos engañamos Así a es. nosotros mismos. Yo
yo creo que todos los días hago este examen de mí y digo, bueno, hay cosas, de la parte que me toca a mí, que es lo que está mal, y lo reconozco. A veces lo que pasa es que no vamos al segundo punto. Yo reconozco lo que he hecho, cómo me siento. Sin embargo, no soy capaz de ir a la otra persona y decirle, me equivoqué, perdóname, actué mal, y viceversa. Entonces, en ese punto es donde la comunicación se rompe. Así es. En ese punto es donde nosotros nos Y es bloqueamos. como decía el salmista en un momento dado, o sea, mira Dios, y ve, mira a ver si en mí ves camino de perversidad. O sea, Exactamente. lo decía. Mírame, Mira a ver exactamente. si ves a mí, porque David sabía y reconocía que en su vida habían cosas que no estaban acorde. Y Exacto. con todo, Dice Julio, ese es el talón de Aquiles también en esta ciudad. Dios nos ha llamado a hacer luz, exactamente. Entonces supuestamente nosotros hacemos la diferencia, pero ¿cómo así? Yo soy diferente realmente. Yo estoy recibiendo una retroalimentación en que la gente me está diciendo, Lice, yo quisiera ser así, yo quisiera poder actuar así, yo quisiera contagiarme de, ujú, pero hablando de cosas positivas. claro, Entonces, tú eres esa persona que inspira, tú eres esa persona que otros tienen como referente. Y no estoy diciendo, vuelvo y repito, que nadie es perfecto. No hay perfección. claro. Al contrario, somos tan imperfectos que deberíamos trabajar cada día en eso. Definitivamente, mira, hay algo bien interesante. Ayer estaba tan cerca como ayer, estaba en un lugar y estaba con una persona hablando y bien interesante, que esa persona así de la primera me dice, oye, pero es que tienes algo que inspira y tienes un semblante tan hermoso que llama a que uno pueda hablar contigo. Y yo le digo, y yo por mí dentro, bueno, yo lo que puedo pensar es el Espíritu Santo, que es el que mora en Amén. nosotros, que está con nosotros, que la persona obviamente no lo puede verbalizar porque no era creyente, pero Lo que no lo no lo sabe. sabe, exacto. Pero uno que sabe, pues ya uno sabe que hay algo más allá. Entonces, esto es lo que uno tiene que ir en cada lugar. Uno tiene que ser luz. En cada lugar que uno va hay que ser luz. Esa luz que tienes dentro de ti, esa esperanza, ese Espíritu Santo que está dentro, que mora dentro de ti, cuando llegas a cada lugar todo va a cambiar. O sea, cuando una persona está en una situación difícil, en un estado de pánico, de ansiedad, y tú llegas y tú le dices, tranquilo, tranquila, ten paz. Nada más con decirle eso, la persona se respira, ¿ves? Y Cuenta. entonces, ¿qué pasa? Y uno tiene que enseñar a las personas a manejar sus emociones, a trabajar con su área de inteligencia, cómo reaccionar, porque la palabra reaccionar tiene unas connotaciones negativas. Una Claro. reacción es como cuando vas a explotar algo, ¡pum! Reaccionaste. Y entonces, Amén. ¿qué pasa? Uno tiene que trabajar con la persona y cómo va entonces a trabajar con esa reacción que puede tener en su vida, cómo puede trabajar con ese proceso de decir, ok, espérate, estoy pasando por tal situación, ¿cómo lo voy a canalizar? ¿Cómo voy a canalizar estas cosas en mi vida? Y buscar los diferentes procesos para que después, mira, esa o esa frustración, ese coraje, manejarlo, lo que le llamamos, ¿verdad? En el buen inglés, anger management, manejo de la ira, tener buen manejo en esa área para que entonces las personas puedan entonces decir, ok, aquí estoy. Yo me alegro que tú hayas hablado de eso y que hayas hablado de ti, porque también parte de lo que queremos hablar hoy tiene que ver con la supervivencia, con la superación. Ujú, Y a tu manera eres un ejemplo de supervivencia, yo a mi manera soy un ejemplo de supervivencia. Y la gente, los que hemos pasado por situaciones difíciles y fuertes, yo lo único que sé es que aprendemos algo diferente. Y cuando uno aprende a eso, esa experiencia que queda después de la prueba, ujú, yo sé que tú sabes de lo que te ujú. hablo, uno comienza a ver las cosas de una manera diferente. Si antes eras optimista, ahora lo eres 3 veces más.
Si antes tenías esperanza, ahora tienes mucha más. Si antes te decían que no y tú no te lo creías, ahora no lo permite. No permite que te digan que no. Exacto. O sea, sucede algo con nosotros. Una vez que nosotros atravesamos por un desierto, por una prueba muy, muy difícil y salimos de esa etapa. De hecho, lo que más me gusta de ser un superviviente, de ser alguien que se ha superado en cosas en la vida, lo que más me gusta es que le podemos decir a las demás personas, oye, eso que te está pasando es temporal. Tú no te vas a quedar ahí donde estás. Ya yo pasé por ahí. Yo te puedo garantizar, Exacto. yo te puedo garantizar que después de eso que tú estás pasando, que ahora mismo es negativo, que ahora mismo es doloroso, No lo puedes que entender. ahora mismo es duro y no lo puedes entender, yo te garantizo que dentro de un tiempo, dentro de no pocos días, eso pasará. Y tú vas a ser una persona capaz de decirle a otra, oye, eso pasará. No, y lo interesante ¿Verdad, de todo mentira? esto es que cuando estás en estos procesos, que la gente en ese momento no lo entiende, ay, entonces te digo, ahora mismo estás con una venda en tus ojos, así. No Exacto. puedes ver. Por más que yo te diga, no me lo vas a entender porque crees que eres la única persona, te crees que eres el Exacto. Y que único tu que... problema es el más Exacto, es más difícil. difícil, pero te tengo que dejar que pase tu proceso. Pero lo que sí te voy a decir, Exacto. como bien dijiste, tranquilo o tranquila. Yo me voy a quedar aquí tranquilo Tranquilo. porque yo sé que dentro de pocos días, según como lloraste, así vas a reír. Según Exacto. como estás ahora, no lo vas a estar. Y ahí Exacto. donde tú estás, vas a poder ayudar a otro después más adelante y tú decir, wow, ahora entiendo por qué tuve que pasar por lo que pasé. Ahora Exacto. entiendo por qué tuve Exacto. que pasar por este valle, ¿verdad? Por este valle, por este proceso, por este momento de sombra de dolor, de muerte, en muchos casos. Y yo no lo entendía, pensé que hasta aquí mi vida llegó. No, no es hasta aquí. ¿Sabes? Yo siempre he dicho que cada proceso tiene un tiempo de caducidad. Tiene Exacto. un tiempo de caducidad. O sea, no es para siempre. Como dijiste ahorita, es temporal. Por lo Es tanto, temporal. pero cada persona piensa que olvídate, hasta aquí llegué, esto se acabó, no va a pasar más nada, ya esto no va a ocurrir más nada en mi vida, ya no tengo sentido en la vida. Mm. Es normal que esos procesos lleguen. Es que yo pienso que más importante que la prueba en sí es la actitud que nosotros adoptamos durante Exacto. la prueba. O sea, y volvemos al tema de la inteligencia emocional. Tú, según sea tu coeficiente de inteligencia emocional, tú podrás tomar las decisiones adecuadas. Tú podrás manejar esas emociones que son negativas, que son motivo de frustración, que son motivo de dolor. En la manera en que tú aprendas a manejarla, más corto se hará el proceso también. Evidentemente, la ayuda del Señor, el Dios nos va ayudando a sanar. Así es. Y si Laurita está por ahí, Laurita a lo mejor ve esto después. Laurita tiene un ministerio con su esposo que se llama Sanando Heridas del Corazón, que tiene que ver precisamente con la sanidad que viene de la Biblia, que viene de la administración de la palabra de Dios. Y de hecho ella va a estar acá con nosotros a finales del mes de julio. Sanando Heridas del Corazón es otro programa que es para las iglesias, es para enseñar a las iglesias a cómo manejar estas cosas, a cómo hay mucha gente herida en nuestras congregaciones. Hay gente herida que fue herida desde su temprana niñez, por ejemplo, y han arrastrado con esa herida que se ha hecho cada día más dolorosa y más profunda a través de toda su vida. Cuando una persona herida llega al matrimonio, difícilmente ese matrimonio es exitoso. La persona necesita sanar. Cuando una persona herida llega al seno de una familia, por ejemplo, que no es la suya de origen, y tiene que aprender a encajar, le es difícil, porque ya viene con marcas y con heridas y con valores, como decíamos ahorita, y con presupuestos, y con preconceptos, que hemos hablado otras veces de los Claro. preconceptos aquí. Entonces, todas esas cosas no te ayudan a integrarte.
nunca se me olvida, Antonio, que una vez conversando hablábamos sobre la familia del hijo pródigo. Y no nos ponemos no nos vamos al detalle de que este era un hombre soltero, o divorciado, o viudo, y tenía 2 hijos, porque no sale la figura materna en ningún lugar. Me da indicio de que era una familia monoparental, era un papá con 2 hijos. Exacto. Y este padre, con 2 hijos, tenía 2 hijos con personalidades completamente diferentes y con inteligencia espiritual diferente. Exacto. ¿Ya? Uno le dijo, dame lo mío que me voy para el mundo. Y el otro, que siempre había permanecido allí, no fue capaz de entender que a veces el que está en el mundo herido va a regresar y tú tienes que recibirlo. En fin, reclamos, conflictos, situaciones familiares y una familia monoparental. Entonces, Adrián está aquí. Hola, Adrián, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Exacto, exactamente. Pero lo que estamos, es lo que tú dices, en el mundo tendremos aflicción. Eso es inevitable. Y de todas estas aflicciones y de todas estas cosas estamos hablando. El hecho es cómo manejamos estas cosas y cómo las manejamos dentro de la iglesia. Definitivamente, y es bien importante y cabe señalar, pastora, en este sentido, hablaste de un tema bien interesante ahí sobre el tema del hijo pródigo. Ese tema es un tema que yo creo que ahí hay tela por donde cortar. No terminaríamos No, hoy. hay tela por donde cortar. Y si hablamos del tema de la sanidad interior, en esa área lo hay. ¿Por qué? Porque vemos a un hijo, lo vemos del hijo menor. Porque el hijo mayor, pues, te voy a hablar ya mismito, pero el hijo menor se va, pide lo que él quería y se va y hace lo que hizo. Y cuando vuelve, él decía, yo creo que en la casa de mi papá no me van a recibir porque me tratan entonces como uno de sus jornaleros. Y Exacto. entonces, y el padre está esperando a su hijo. Pero ese Amén. hijo viene ya con marcas, ese hijo viene con dolor, ese hijo viene con frustración, ese hijo viene con Roto, roto, roto. quebrantado, fracturado, Roto. bueno, viene de, sin fin, viene de todo lo que se imagina uno. Cosa que no Exacto. fue así como se fue, pero cuando retorna viene devastado. Pero qué bueno que llegue este padre que cuando esté esperando que llegue a su hijo y cuando lo Amén. divisaba hacia al fondo a ver si llegaba, no venía. Y el día que llegó, aquí llegó Ah, mi hijo. Y amén. cuando esto es representativo de Dios, así con las personas. Cuando viene esta persona que está pasando por su situación en su vida, a mí me encanta trabajar el tema de la sanidad interior. Y cuando viene esta persona quebrantada, pero ni quebrada, viene fracturada, viene señalada, juzgada, le han dicho de cuántas cosas, lo han señalado, olvídate, que aquello ha sido unas Ha marcas, estado en el fondo. no, está, como diría el salmista, del lodo cenagoso me sacaste, ¿verdad? Del Amén. pozo, del fango, de allá abajo, de lo peor. Y así vienen las Amén. personas. Y llega este padre que va a recibir a su hijo, así es Dios con nosotros, con esa persona que viene quebrantada. Dice, es que aquí yo Amén. no te voy a señalar, aquí yo no te voy a juzgar, aquí yo no te voy a recriminar nada en tu Exacto. vida, al contrario, yo vengo aquí para sanar. Yo di a mi hijo Amén. por ti, imagínate ese nivel. Yo di a mi hijo por Amén. ti, yo di a mi hijo para que tú fueras redimido de tus pecados. Yo di a mi hijo para que tú fueras restaurado. Yo di a mi hijo para que tú fueras salvado. Yo di a mi hijo para que tú puedas ser levantado del polvo, Amén. de la muerte, del dolor, de todas esas cosas. Y entonces, ahí es cuando la persona, cuando entiende eso, puede abrir su corazón porque en su proceso de dolor el corazón se cierra. Está con las defensas high, como digo yo, arriba, porque no quiero que nadie me toque, no quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie, o sea, y cuando Dios llega, los desarma. Y en esa posición, Antonio, en que nos encontramos a tantos Ujú. hermanos,
en que Dios ya les perdonó, pero ellos no se han perdonado. Exacto, exactamente. Y muchas veces tú le dices, mira, o sea, no te sigas viendo Como como víctima. David cuando era, como David cuando era pastor de ovejas. Exacto, Comienza a verte como rey, porque exactamente. tú ya tú transitaste de pastor de ovejas a Ah, rey, rey, porque es lo que Dios ha querido para ti. ¿Cuándo te vas a perdonar? ¿Cuándo vas a entender que tu asignación cambió? totalmente. Que estuviste por un tiempo cuidando las ovejas, pero ahora eres un rey. Y hay ¿Entiendes? muchas personas que viven todo este proceso y viven victimizados. Son Exacto. víctimas, o sea, están todo el tiempo y que le tomen pena, que le tengan No, y lástima no pueden ser y no son felices, y no felices, o pueden sea, ser felices. no son felices, son infelices, esa es la palabra correcta. O sea, viven Exacto, una infelicidad, o sea, no sacan exacto. como Amargura, amargura, amargura. dolor, o sea, y entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios viene al encuentro, como dice, mira, yo di a mi hijo, entonces ahí es donde viene cuando esa persona abra su corazón, diga, Señor, haz de mí lo que tú quieras, haz tu obra, Amén. yo creo que tú me sanes. Entonces Dios comienza a trabajar, empieza a depurar, empieza a limpiar, empieza a transformar. Ocurre entonces, ¿sabes lo que ocurre? Hay dos cosas bien importantes que ocurren. Ocurre una metamorfosis, Amén. que eso se llama una transformación. Y ocurre una metanoia, que eso es un cambio de pensamiento. En otras palabras, es una Wow. reprogramación Neurolingüística. que hace, y lo Sí. hace Dios. O sea, te hace una metanoia y te hace un... Pero fíjate, me gusta mucho eso que tú acabas de decir, porque tenemos tabú en cuanto a la psicología positiva. Exacto, Y yo entiendo, y entiendo por qué y todo. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser positivos. claro. La Biblia nos dice, lo que tú confesares con tu boca, eso será. Si tú comienzas a confesar, ay, todo me va a salir mal, ay, soy un Y así mismo vas a desgraciado, vivir. ay, nada de lo que yo hago sirve, ay, toda la gente que me rodea me desprecian. Y si tú comienzas a confesar, por eso yo a mis hijos siempre se lo digo. O sea, ay, estoy siempre cansado, ay, no tengo fuerza. No, 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 no. Todo lo puedo en Me Cristo que me fortalece. fortalece. Y cambia tu lenguaje, Claro. pero también cambia tu forma de pensar, pero también cambia tu Sí, porque comportamiento. nuestros Y no pensamientos van a es ser renovados. exacto, y no es, pero fíjate, renovaos, que se renueve tu Ujú. entendimiento. Fíjate, tú primero tienes que entender. Para después, Tú tienes que entender claro, primero. Y después que tú en tu intelecto comprendes esas cosas y las cosas que Dios te ministra, pasan a tu corazón y se convierten en emociones. definitivamente. Todo comienza desde tu Y en mente. base, exacto, y luego viene lo que es lo externo, lo que tú y yo podemos ver, que es el comportamiento. Y ¿por qué ella siempre está alegre? Porque entendió que el gozo del Señor es nuestra Ujú. fortaleza. Yo entendí eso hace muchos años, el gozo del Señor, no el que me da mi vecino o el que me da mi primo, el gozo o el que me da mi esposo, no. El gozo del Señor es mi Así fortaleza. es. Como yo lo entendí, eso pasó a mi corazón. Se convirtió en una emoción en cuál, en alegría, en entusiasmo, en optimismo, ¿verdad? Por eso es que es tan Y por lo importante, tanto, por eso es que es tan importante, y ahora haciendo un paréntesis ahí, es tan importante, Lizzy, y que las personas puedan entender que la mente tiene que estar alineada a la mente de Cristo. Que la amén, mente amén. es donde vienen los problemas, las batallas. Porque allí es donde El campo de el batalla de campo de la fe. batalla es la mente. ¿Por qué? Porque allí es donde el enemigo transita y quiere, porque no puede llegar al corazón, porque en el Exacto. corazón es donde habita Cristo. Pero Amén. tu mente está ahí. Por eso es que la gente dice, no, porque lo que pasa es que tu mente, mira, eso es un error. Déjalo en blanco. O déjalo así. No, 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 no. Tú tienes que aprender a entender que tu mente tiene que estar alineada a la mente de Cristo. Alinea tu mente Exacto. al Señor. Mantén tu mente puesta en el Señor para que Amén. cualquier cosa, cualquier avechucho que pueda venir a tratar de minar tu mente, no venga porque ya tú estás
preparados. Por eso es que es tan importante. Y eso es, o sea, yo creo que de todo esto tenemos que nosotros centrar nuestra mente en el Señor. Amén. O sea, totalmente. Antonio, ¿qué es lo que dice ese versículo? Traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Exacto. Eso te está diciendo que, a ver, no podemos negar que van a venir pensamientos negativos. Claro. No podemos negar que vamos a sentir cosas que muchas veces provienen del maligno y otras veces provienen de nosotros mismos. Consecuencia de lo que hacemos. Exacto. Exactamente. Eso va a venir. Ahora bien, yo siempre digo, ¿tú le vas a poner una silla, un sofá para que se siente y se quede a vivir? No. Imposible. Tú no puedes ponerle al diablo un sofá para que se acueste ahí en tu mente a vivir y a, tú sabes, echarse aire. No. Trae todo pensamiento cautivo ¿a dónde? A los pies de Cristo. Exacto. ¿Y cómo tú llevas un pensamiento cautivo a los pies de Cristo? Cuando tú te arrodillas a orar. Cuando tú vas donde está el Señor, y por esa es la parte espiritual que te digo, que cuando nosotros damos consejería, tú no le puedes decir a la persona solamente vete y ora. Tú tienes que explicarle a la persona cómo funciona. Así es. La persona tiene que entender en su mente y en su corazón cómo funciona. Reconocer cuáles son las emociones. ¿Qué estoy sintiendo? A veces la gente no sabe ni lo que eso que tú estás sintiendo es rechazo. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? O eso que tú te estás sintiendo por ti mismo es falta de perdón. ¿Cuándo lo vas a entender y hacerlo consciente? Ahora, tu falta de perdón, tu dolor, tu amargura, tú tienes que traerla cautiva a los pies de Cristo. ¿Cómo lo traigo cautivo? En oración. Voy donde está el Señor y le digo, bueno, ok, Señor, yo estoy sintiendo todo esto. Siento amargura, siento rencor, siento dolor, siento falta de perdón, siento que nadie me quiere. Tú tienes que traer cautivo eso a los pies de Cristo. Así es. Y allí el Señor, pero además traerlo cautivo y dejarlos allí, no volver hay algo para atrás con ellos. Hay algo bien importante que se tiene que trabajar en todo este proceso, es un tema que yo creo que se centraliza, porque mucha gente tienen lo que se llama temor y miedo. Amén. Esas son dos cosas bien importantes que hay que trabajar. Mucha gente tiene miedo a no salir de la situación en la que están, porque como otros factores exteriores, pero factor exterior, otras personas lo han tenido todo el tiempo ahí. No, porque si tú te sales de ahí, tú verás que si no, ya tú vas a ver lo que va a pasar. No, porque tú sabes lo que va a ocurrir. No, porque entonces le meten tanto temor, le infunden tanto temor en su corazón y en su mente, que cuando deciden yo quiero salir, no se atreven. ¿Sabes quiénes viven así? No. Los que son víctimas de abuso y de maltrato. Esas personas que son víctimas de abuso y de maltrato son personas que ya viven en tanto miedo, en tanto terror y en tanto temor que no se atreven ni tan siquiera hablar, ni tan siquiera decir nada, ni tan siquiera no se atreven a hacer ni un movimiento. Pero Antonio, si hay gente que asume que está bien que los traten así, hay gente que cree que está bien. Exacto. Sí, porque mira, creen que es que yo me lo merezco. Yo tuve consejería con una pareja y la muchacha me dice, o sea, llegó el momento en que ella misma se plantea y dice, es que no sé qué hago con él. Y ella misma se responde, bueno, es que me trata bien. Pero que tratarte bien es el mínimo indispensable que alguien puede hacer por ti. O sea, lo mínimo que alguien puede hacer por ti es tratarte bien. Exacto. Entonces, esa no debe, y no te trata bien. Entonces, esa no es la razón por la cual tú te debes mantener unido en una relación de amistad, de parentesco, de noviazgo, de lo que sea. No sé si te ha pasado, pero hasta eso. Claro, no, definitivamente. Y viven en esa cápsula, diría yo, como en una burbuja, esa es la palabra. Ellos viven en una burbuja Cadenas. porque es que se creen que están protegidas o protegidos por esa persona, cuando no es la verdad. Cuando no es la verdad. Y es que como lo tienen tan lacerados mentalmente, que eso es lo que tienen que hacer,
Y esto es bien triste, fuerte, es bien fuerte. Y entonces, muy y triste, hay muy muchas triste. personas que viven, que se creen que están bien. Ah, no, yo estoy bien. Es que es porque él me ama. Él lo hace porque yo me lo merezco. Y Exacto, tú te quedas sí, como, y sí, uno sí, sí. acá, y uno se queda acá como que, ¿cómo? Como que te lo mereces. Sí, sí, porque es que como yo fui así y hice tantas cosas, yo me merezco que él me haga esto. No, no puede Increíble, sí, ser. Y es entonces, increíble, es todo increíble. esto hay que trabajarlo, hay que buscar, hay que llevar a estas personas a que, mira, rompan ese silencio, que hablen, que busquen ayuda y Exacto, si están pasando por situaciones de que su vida está corriendo en riesgo, tienen que escaparse por su vida. Si su vida está corriendo en exactamente. riesgo, tienen que escapar por su vida. Si estás en una situación normal, ¿verdad? Dentro de tu proceso, busque ayuda y rompa el Exacto. silencio. Eso es bien importante. Pero bueno, esto, como decimos el buen puertorriqueño, esto pica y se siente. No, esto tiene tela marinera. Esto tiene tela marinera. Me encanta hablar sobre estas cosas, me encanta que podamos así abiertamente decir lo que pensamos al respecto. Yo en ese sentido soy una pastora, no sé cuál es el adjetivo que iba, Yo te entiendo, exacto, digamos igual abierta. yo, exacto. Abierta porque entiendo cuál es el origen. O sea, somos seres racionales, pero también somos seres emocionales. ¿Entiendes? Entonces, es por eso que vuelvo y te repito, y vamos a terminar ya, porque si no seguimos hablando la tarde entera. Nosotros tenemos que traer al plano consciente, a la conciencia, lo que nosotros estamos Así es. sintiendo, sea positivo o sea negativo. Y una vez que nosotros lo hacemos consciente y con la ayuda del Señor y con la consejería y con el proceso de sanidad que lleva cada situación, nosotros podemos, dice Jesús Abraham Varela, Ah, saludos saludos pastores, Jesús. saludos Saludos, él Jesús. es de Puerto Y Rico. también a ver, vamos a saludar, que Sí, yo, vamos a saludar, claro. Ramón Antonio, Ah, bendiciones, bendiciones, Claudia, Ramón. Claudita, está Joseph desde la cárcel La Victoria en República Dominicana, mi Bendiciones, hijo, bendiciones. Adrián Oh, Fonseca, Adrián, bendiciones. Fonseca, Adrián está Sammy, está, espérate, porque Daniel, mi sobrino, Julio, que no sé si todavía, el pastor Nico de Ah, Londres, mira, pastor bendiciones, Nicolás, qué bueno. Pilarcita, bueno, cantidad, Franklin desde Cuba, muchísimas personas se han conectado y yo sé que luego muchos también verán lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es importante. Definitivamente. Y eso es bien Lo que importante. estamos tratando de hacer, exacto, nosotros en cada una de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, tratar de hacer lo mejor posible por ayudar a las personas a canalizar sus emociones de la mejor manera posible. Dios, Jesús quiere que nuestra vida sea Así victoriosa. es. No nos quiere ver fracasados, no nos quiere ver tristes, no nos quiere ver deprimidos, en angustia. Él habló del afán y de la ansiedad, literalmente. Por nada estén ansiosos. ¿Por qué tú te preocupas por mañana? Ocúpate de hoy, vive un día a la Ujú, vez. Vive el día de hoy, que el día de hoy ya tiene su propio afán. así es. Pero aparte de que tiene su propio afán, también dice, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, hay afán, sí, pero hay un paquete de misericordias nuevas cada mañana. Entonces, no vamos a ver solo lo negativo, vamos a ver también lo positivo. Dios proveyó todo para nosotros. Todo está en su palabra, Antonio. Lo hemos dicho aquí una y otra vez con todos los versículos que hemos citado y todos los que se nos han quedado. Eso es así. Y algo bien Un importante, consejo. sí, algo bien importante para ir cerrando. Cada persona en todo este proceso y dentro de la consejería, siempre trabajamos con esto y siempre creemos que todos somos seres gregarios. Nos necesitamos de uno al otro, ¿verdad? Exacto. Entonces, por lo tanto, cada persona necesitamos, mira, estar buscándonos y apoyándonos. Siempre es bien importante que nos apoyemos unos a otros, que nos podamos dar esa ayuda. Y para eso es que estamos aquí los consejeros, estamos aquí para ayudar, estamos para bendecir, estamos para dar ese apoyo que necesita, ¿verdad? Como persona. Y bueno, estamos aquí para darle la mano a todo aquel que necesita. Algo muy importante. Hay tres cosas que debemos de tener. Apoyo,
aceptación y amor. Son tres Amén. áreas bien importantes. Amén. Apoyo, aceptación Amén. y amor, las tres A. Eso es bien importante, ¿ves? Que tengamos, que nos sintamos apoyados, que seamos aceptados y que podamos aceptar a otros Amén. y que hagamos y que demos amor. El mismo Jesús lo dijo, ¿sabe? Que nosotros amemos los unos a los otros, amémonos, Exacto. amémonos, o sea, eso es bien importante. Así que les dejo con esas palabras, que nos apoyemos, que nos aceptemos y que amemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Así que nada, será una próxima que tengamos Ay, otro qué café rico con hablar Lizzy. contigo. Ay, yo tenemos que hacer más café con Lizzy, pero no el mismo día, porque si no, tú te imaginas que yo tengo vecinos casa como esto. No, no, eso tiene que ser con intervalo, ¿eh? Así que nada. Nada, yo invito a los que están, los que están aquí ahora, que se han conectado, que un día quieran, ¿verdad?, hablar sobre alguno de estos temas. Nosotros lo mismo hablamos de música que de libros, que dice alguien aquí, pido oración por mi salud. Amén. Jesús Abraham. Sí. Pide, ajá, vamos a orar, vamos a hacer una oración al final por todos, lo que les decía. Hay muchos temas que la gente no nos piden hablar. Ya hemos hablado del duelo, ¿verdad? Hemos hablado de la depresión de alta funcionalidad, hemos hablado de los preconceptos, hemos hablado de la autoestima, ¿verdad? De cuán importante y cómo Dios quiere que nosotros nos amemos en la justa medida en que Él quiere que eso suceda. Hay muchos temas que nos están pidiendo, aunque tú no te lo imaginas, pero vamos a ir preparando algunos programitas así como este para poder Sí, para debatir ir este y trabajándolo, otros claro. temas. Exacto, para ir trabajándolos, porque son muy, muy importantes. Quiero un día tener a Laurita, a Laura Brugueño, porque Laura trabaja esta parte de sanidad interior que es fundamental. Y bueno, nada, un abrazo. Vamos a hacer una oración. Amén. ¿Oras tú o oro yo? Bueno, como usted desee. Ya puedo orar. Bueno, Vamos a usted, orar. el invitado entonces. Vamos a orar por todo y por estas cosas. Sí, claro. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo, gracias por todos los amigos, hermanos y hermanas y amigas que se han conectado en este momento, en este live. Yo te pido que tú seas bendiciéndolos sobre todo. Mira, te presentamos a Jesús Abraham Varela, que está pidiendo oración de salud. Te pedimos que tú intervengas de manera especial sobre su cuerpo. Tú conoces a tu hijo, Señor. Interven de manera especial en su vida y damos gracias a Dios por su corazón, por su entrega. Señor, sigue bendiciéndolo y a su familia. Así te pedimos por cada uno, te pido por la pastora Lizzy, que tú seas con ella, Señor, por su familia allá en United Kingdom y por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tú los bendigas con toda bendición, Señor, que tú les ames, que tú les cuides, que tú les bendigas y que tú les fortalezcas de manera especial. Y en el nombre de Jesús te damos toda gloria a ti, Señor. Amén y amén. 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 Gracias, Bueno, Dios te Antonio. Dios te bendiga. bendiga. Y a Igual, todos un un beso abrazo a grandísimo. todos. Los quiero, los amo. Ay, no me dijeron Oh, nada de no, mi no, nuevo no, ya corte de está. pelo. Chao.